Profe, antes Sí, de comenzar la clase, ¿te el control lo al final de la clase? al final de la clase. Yo espero hoy día pasar Ya. intervalo de confianza de la proporción e intervalo de confianza de la varianza. Más no lo sé si alcanza, así que vamos a partir para que pueda llegar. ¿Ya? Ya, vale, profe. Eh, ya, entonces vamos a partir con intervalos de confianza de la proporción. Déjenme sacar mi barrita de eso. Ya, intervalos de confianza para la proporción. De la proporción de una población en muestras grandes. Lo de muestras grandes para poder utilizar, ¿cierto? El teorema central del límite. Ok. Entonces, recordar, como siempre, vamos a recordar lo que hemos visto hasta el momento. Y hasta el momento hemos visto que el intervalo de mu, ¿sí? Que sabemos que el intervalo de confianza de mu ¿sí? Que el intervalo de confianza para mu es si conozco sigma, el intervalo va a ser x barra más menos z alfa medios por sigma dividido en la raíz de n. Y si no conozco sigma, el intervalo va a ser aproximadamente x barra más menos z alfa medios S dividido en la raíz de n. ¿Sí? Eso es lo que hemos estudiado hasta el momento. ¿Ya? Uno normalmente lo escribe como el intervalo de confianza 1 menos alfa por 100%, ¿cierto? Porque los intervalos de confianza tienen un porcentaje, ¿ya? Entonces, si yo les pido calcular el intervalo de confianza del 80%, ¿cuánto vale alfa? 0,8. No, 0,8 es 1 menos alfa. Entonces, ¿cuánto vale alfa? 0,2. 0,2. Entonces, otra observación acá, otro recordar, porque a veces como que, no sé si lo hemos dicho textualmente, pero observar si el intervalo de confianza es de 80%, entonces alfa vale 20%, que es lo mismo que decir 0,2. Y nosotros vamos a trabajar con esto, ¿cierto? Con el 0,2. Entonces, cuando yo les digo que el Z alfa medio es la mitad del alfa, y el alfa lo calculo de esa manera. Ok. Ya. Eso es lo que vimos la clase pasada, por eso dice recordar. Y esa observación. Entonces tengo estas dos opciones, que es conocer Profe, mu y no conocer. Dime. disculpe, no sé si lo dijo la clase pasada, pero si por ejemplo yo quiero saber el intervalo de confianza del 85%, ¿cuánto sería alfa en ese caso? Alfa sería 15. 85 es 100 menos 85, 15, ¿cierto?
15, entonces Ah, ya. alfa sería Vale, 0.15, porque es pasar ya, del porcentaje, dividirlo en 100. ya, vale. Vale, profe, gracias. Ya. Ok. Entonces, vamos a considerar P como la proporción de éxitos. Acá lo voy a ir escribiendo. Voy a marcar todo esto acá, porque esto no tiene que ver con la clase de hoy día, sino más bien con un recordatorio de la clase pasada. ¿Ya? Entonces, sea P la proporción de éxitos. ¿Sí? Por ejemplo, si yo tiro una moneda 10 veces al aire, me salen 6 caras y para mí el éxito es cara, ¿cuál es la proporción? Un medio, ¿no? No, porque Uno tiré de la moneda cuatro. 10 veces al aire y 6 veces me salió cara. ¿Cuál es la proporción del éxito? Ah, 6 de 10, ¿o no? 6 de 10. Esa es la proporción, ¿cierto? La proporción es la cantidad de éxitos, que es 6, dividido en el total, que sería 10. ¿Ya? Eso me refiero con la proporción, ¿sí? P es la proporción de éxito. No es que P sea la probabilidad del éxito, ¿ya? Es la proporción. Entonces, vamos a considerar, ¿sí? Una variable aleatoria en una muestra de n observaciones, ¿sí? Y X va a ser el número de éxitos de la muestra. Entonces, consideremos una muestra aleatoria simple, X1, X2 y así hasta Xn, donde X es la cantidad de éxitos, ¿sí? Aquí obviamente primero tengo que definir lo que significa éxitos, ¿sí? Perdón, voy a considerar, sí, ¿ya? Ahora, siempre que el n sea pequeño comparado con el tamaño de la población, puedo considerar como una variable aleatoria binomial, ¿ya? Perdón. Entonces, X distribuye binomial, ¿sí? Binomial, y la binomial tiene dos parámetros. Tiene el parámetro P, ¿sí? Y el parámetro N. Esos son los dos parámetros de la binomial. La esperanza de una binomial es N por P. Y la varianza de una binomial es NP por 1 menos P al cuadrado. Esto ustedes lo saben de estadística, ¿sí? Entonces esto lo sabemos de estadística. La distribución binomial, ¿cierto? Lo que hace es calcular de cierta manera o modelar la cantidad de éxitos, ¿ya? Ahora, tiene que pasar acá, a veces uno define, vamos a definir Q, como 1 menos P, ¿sí? Necesitamos que N por P sea mayor o igual a 10, ¿sí? Por lo tanto, si N por P es mayor o igual a 10, X tiene una distribución aproximadamente normal. En vez de necesitar, voy a poner si NP es mayor o igual a 10 y NQ es mayor o igual a 10, entonces X tiene aproximadamente una distribución normal.
¿sí? Voy a escribir acá la distribución normal. X la voy a escribir como aprox normal, ¿sí? Ahora, me interesa ver, ¿cierto? ¿Cuál es la esperanza, cuáles son los parámetros de esta normal? O sea, necesito ver cuál es la esperanza de esta normal y cuál es la desviación estándar de esta normal. Entonces, ¿vamos bien hasta acá? ¿Sí, profe? ¿Sí? Ya, avanzamos profe. entonces. Alguien me habló, pero no alcancé a ver. No sé si no alcancé a escuchar tampoco. No, profe, dije que sí, no, Ah, ya. Súper muy bien. Ya. Entonces, el estimador puntual de P. Veamos un ejemplo. Vamos a seguir con el ejemplo de la moneda. ¿Sí? Ejemplo. Tiro una moneda al aire 10 veces. Y los resultados son x1 va a ser 0, x2 va a ser 0, x3 va a ser 1, x4 va a ser 1, x5 va a ser 1, x6 va a ser 1, x7 va a ser 0, x8, x9, x10. Ya. Entonces yo tiro la moneda al aire 10 veces y esos son los resultados. ¿Ya? Donde si xy es igual a 1, quiere decir que apareció cara. ¿Sí? Ok. Entonces, ¿cuál sería un estimador de ya? ¿Cuál sería un estimador de P? ¿Quién sería Pegorro? ¿Quién creen ustedes que es la estimación de la proporción, la estimación puntual? ¿Cuál debiera ser la estimación puntual de Pegorro? De P, perdón. La Q. ¿Qué cosa? La Q. No, porque Q es 1 menos P. ¿Sí? Q es 1 menos P. Entonces, ¿cuál es la estimación puntual de Pegorro? ¿La pueden calcular con esta muestra? ¿Cuál sería la estimación puntual de Pegorro? Fíjense cuántas veces me apareció cara. 6 Era veces. 0, ¿cierto, profe? 6, ¿cierto? Entonces la estimación sería 6 partido en X. O sea, 6 partido en 10, ¿cierto? Sí. ¿Sí? Ya, entonces la estimación sería 6 partido en 10. ¿Ya? ¿Todos de acuerdo que la estimación sería 6 partido en 10? Evidentemente, esto es 6 partido en n, ¿cierto? Porque el n es 10, porque el n es el tamaño de la muestra. ¿Sí? Yo vi que me habló alguien, pero no alcanzaba, antes del Pablo, pero no alcanzaba a ver qué me había dicho. No, profe, tranqui. Ah, ya. No, no. Ahora, ¿qué es X? ¿Sí? X solito, lo definí aquí arriba, es la cantidad de éxitos. ¿Cuánto vale X en este caso? 6. 6. Entonces la estimación sería X partido en N, ¿cierto? Entonces Pegorro es X partido en N. Ese es mi estimador puntual. ¿Sí? X partido en N. X yo lo definí al principio como la cantidad de éxitos, porque para esta muestra el X vale 6. ¿Ya? Entonces, como Pegorro es simplemente, ¿cierto? Ahora yo quiero calcularle la esperanza a Pegorro. ¿Sí?
Entonces, calculemos la esperanza de P gorro. La esperanza de P gorro es la esperanza de X partido en N. Las constantes pueden salir de la esperanza, así que sería 1 partido en N, la esperanza de X. ¿Sí? ¿Y cuál es la esperanza de X según esta distribución? Porque X es una variable P. N por P. Así que esto sería igual a 1 partido en N por N por P, porque X tiene una distribución binomial. Y la de esperanza de una binomial es N por P. Evidentemente se me va el N con el N y me queda que esto es P. Por lo tanto, P gorro es un estimador incejado. ¿Sí? Mientras ustedes copian, déjenme ir a buscar. ¿Ya? Profe, yo tengo una duda. ¿Ya? Dime cuál. ¿Por qué usó la fórmula de la estimación si dice que la distribución es normal y no binomial? Espera, acá, porque solo si pasa esto, la distribución va a ser normal. ¿Sí? Solo si pasa eso, entonces la distribución va a ser normal. Y aunque fuera normal, ¿cierto? Nosotros sabemos que X, igual tengo que calcularle la esperanza al P gorro. ¿Sí? Pero el X solo distribuye normal cuando el N es muy grande. Cuando el N por P y el N por Q es mayor o igual a 10. Pero acá, como lo estoy haciendo en general, estoy usando que el X distribuye binomial. ¿Sí? Y en ese Profe, caso ¿por qué la E se tampoco. transforma en NP? Porque la esperanza de X es N por P. La esperanza de X la saqué de acá. ¿Sí? Ah, no lo había visto, gracias. Ya. Pablo, me iba a decir algo parece. No es que lo que había preguntado el Pancho, si uno lo sacaba con lo que dijo, da 6, entonces no es mayor ni igual a 10. También, Binomial. da 6. No es mayor o igual a 10. ¿Ya? Ya. Entonces, Profe. Dime. Disculpe, ahí la Cristian, no te nombra, quería no te nombra. proporción, o sea, el P gorrito lo sacó de la proporción de la Sí. moneda, ¿cierto? Sí, con el ejemplo de la moneda estoy tratando de que vayan como entendiendo qué se refiere a qué es pegorro. Pegorro es cuando utilizo la muestra, ¿sí? Porque entonces y el X es la cantidad de éxitos de la muestra. Ahora, ¿qué quiero hacer Profe. ahora? Quiero calcular la distribución del estimador. Quiero calcular la distribución de pegorro. ¿Por qué? Porque para calcular los intervalos de confianza yo necesito la distribución. Cuando yo quería calcular el intervalo de confianza de mu, usé el teorema central del límite que me dice que x barra menos mu partido en sigma raíz de n tiene distribución normal 0,1. Ahora necesito saber la distribución de P-gorro. Fer, dime ahora. ¿En estos ejercicios se asume que X distribuye binomial? ¿O No, la cantidad de éxitos siempre distribuye binomial. Hay distribuciones que se utilizan para diferentes cosas, ¿ya? Por ejemplo, cuando uno está contando, uno utiliza la distribución de Poisson, ¿ya? Cuando uno está calculando la cantidad de éxitos, utiliza una binomial. Si yo estoy calculando la primera vez que me aparece un éxito, utilizo una geométrica. Si estoy calculando las formas de seleccionar algo, uno utiliza la hipergeométrica. ¿Ya? Entonces, cuando estamos hablando de éxitos y fracasos, uno utiliza la binomial. ¿Ya? Ya, profe, gracias. Entonces, quiero calcular la distribución de P, gorro, ¿ya? Porque yo sé que X
¿cierto? Tiene aproximadamente una distribución normal. ¿Ya? Que X tiene aprox, ¿sí? Una distribución normal. No sé de qué parámetro, no sé cuánto vale el mu, no sé ni cuánto vale el sigma. ¿Sí? Ya. Entonces acá, P es un estimado incejado y tengo la esperanza. Para calcular una distribución, además de la esperanza, necesito la varianza. Entonces, calculemos ahora la varianza de P-gorro. Porque ya calculé la esperanza y ahora voy a calcular la varianza. La varianza de P-gorro. ¿Sí? La varianza de P-gorro, ¿sí? Debiera ser la varianza de X partido en N. Y acá, como es varianza, el N sale al cuadrado. Y me queda que es la varianza de X. ¿Sí? Esto es la varianza de X. Y la varianza de X ya sé que es NP por la 1 menos P al cuadrado. Esa es la varianza. Entonces aquí igual se van algunos N, se me va S con S. Y me queda que esto es P por 1 menos P al cuadrado dividido en N. ¿Ya? Entonces, si el X distribuye binomial y el NQ y el NP son mayor o igual a P a 10, el X distribuye aproximadamente, ¿cierto? Normal. Eso es lo que acabamos de ver. ¿Sí? Voy a parar ahí un momento para que puedan... Profe, ¿lo puede repetir, por favor? Sí, por supuesto. Lo que estoy diciendo es que la cantidad de éxitos distribuye binomial, ¿cierto? Y si el NP y el NQ son mayor o igual a 10, entonces el X distribuye aproximadamente normal. ¿Ya? Gracias. Okay. Profe, Dime. ¿y eso de que aproximadamente distribuye normal, se asume? ¿O eso es como parte del No, lo que enunciado pasa del es que, a ejercicio? ver, hay distribuciones que están asociadas, me da la impresión que ustedes lo tienen que haber visto en estadística, ¿ya? La distribución de binomial, por ejemplo, está asociada a la Bernoulli y la binomial está asociada a la Poisson. Y si el NP y el NQ son mayor o igual a 10, uno puede hacer una demostración matemática que indica que entonces el X tiene una distribución aproximadamente normal. Eso se puede demostrar matemáticamente, no sé si lo habrán hecho en estadística, yo no lo he hecho en estadística, pero se puede hacer esa demostración. ¿Ya? Entonces, siempre que el NP y el NQ sea mayor o igual a 10, tú puedes asumir que el X tiene una distribución normal siempre y cuando el X haya tenido una distribución binomial. ¿Ya? El Nico dice, me perdí un poco. ¿Por qué es insesgado si la esperanza de NP dio P nomás? Porque P es un estimador de P. P gorro, lo voy a escribir acá. ¿Ya? P gorro se ve muy chico, un estimador de P. Por lo tanto, para que sea insejado, la esperanza de P gorro te tiene que dar P. Y eso fue lo que pasó. Entonces, como la esperanza de P gorro te dio P, el estimador es insejado. Ahora, eso es un dato freak que se ha insejado, porque a mí lo que me interesaba hacer era calcular la esperanza y la varianza. ¿Ya? No, en verdad, no me importa si era insejado o no por ahora. ¿Ya? Espero que haya quedado un poco más claro ahí, Nico. ¿Ya? Entonces tengo la esperanza y la varianza. Por lo tanto, esto lo voy a marcar porque esto es solo una observación. ¿Sí?
O sea, quien había olvidado lo que era encejado. Entonces, P gorro distribuye aproximadamente normal. ¿Por qué? Porque X distribuye aproximadamente normal y P gorro es X partido en N. ¿Ya? Pero ¿cuál es la media de esta distribución normal? ¿Cuánto es la esperanza de P gorro? P. Entonces esta distribuye normal con media P. ¿Y cuál es la varianza de P gorro? P 1 menos P al Por cuadrado, 1 menos ¿cierto? P al cuadrado. Partido en N. ¿Por qué? Porque ya la calculé. Entonces yo sé que P distribuye normal, pero no sabía con qué media y con qué varianza distribuía normal. Ahora, vamos a estandarizar P. ¿Qué significaba estandarizar? Donde hacemos que la media sea 0 Y y la la varianza 1. varianza sea 1. ¿Sí? Y eso se hace siempre. Es P gorro menos su esperanza dividido en su desviación estándar. ¿Cuál es la desviación estándar de P gorro? La raíz de la varianza. La raíz de la varianza, o sea que es la raíz de P 1 menos P al cuadrado dividido en N. Y esto distribuye normal 0,1. ¿Sí? Entonces lo que acabo de hacer es estandarizar P. Y aquí, y la partido dividido por la raíz de n ya no va acá. Sí, pues, no, porque esa era la estandarización de X barra. La estandarización Ya. de X barra, la esperanza de X barra es mu, y la desviación estándar de X barra es sigma partido en N. ¿Sí? Entonces aquí puede que me haya equivocado en algo, tal vez. Ya, acá me equivoqué. La varianza de la binomial no es esa. La varianza de la binomial no tiene ese cuadrado ahí. Es esa nomás. Ya, ojo con eso, por favor. Lo voy a modificar acá. La varianza de la binomial, me equivoqué, no lleva ese cuadrado. Ya. Ese cuadrado no va, por lo tanto ese cuadrado ahí tampoco. ¿Sí? Ojo con eso, la varianza de la binomial no llevaba ese cuadrado, por eso lo estoy borrando. Profe, ¿por qué puede... profe, ¿puede sacar un poco donde está escribiendo? Sí. ¿Ya? Entonces lo que hice fue estandarizar P gorro. Y estandarizar siempre es P gorro menos su media dividido en su desviación estándar. Y la desviación estándar de P gorro es la raíz de la varianza. ¿Ya? Por lo tanto, ahora sé, según la clase pasada, entonces sé que la probabilidad, tal vez le escribí muy grande ese P, no. La probabilidad de que P gorro menos P dividido en la raíz, entonces lo voy a escribir de otra forma. Entonces, me interesa calcular un intervalo de confianza para P. Eso es lo que me interesa. O sea, que me interesa calcular la probabilidad de que haya algo, le voy a llamar LI, de que el P esté acá, entre LI y LS, con una confianza de 1 menos alfa. Eso es lo que me interesa. Ahora,
acá es ser una prox, entonces acá también es una prox. Cuando estandaricé si P gorro tiene aproximadamente una distribución normal, entonces la estandarización también tiene aproximadamente una normal 0,1. ¿Ya? Y voy a hacer lo mismo que había hecho antes, exactamente lo mismo que había hecho con la probabilidad para mu. Esto es lo mismo que calcular después de muchas operaciones matemáticas. Esto me debería quedar, ¿cierto? Menos z alfa medios menor o igual a p gorro menos p dividido en la raíz de P1 menos P partido en N, menor, ¿cierto? Que Z alfa medios, y como era un aproximado, este debería ser un aproximado también. 1 menos alfa. ¿Sí? Por lo tanto, a ver. ¿Vamos bien hasta acá? Profe, aquí con una duda. Cuando preguntaron por la estandarización de Pegorro, era ¿Ya? diferente a la del X barra, ¿cierto? No es lo mismo, lo que pasa es que el X barra tiene una distribución normal de media mu y varianza sigma cuadrado partido en n. Entonces, cuando tú lo estandarizas, que x barra menos mu dividido en la raíz de sigma partido en n, sigma cuadrado. Ah, Entonces, que x barra menos mu, sigma partido en la raíz de n. Pero se estandariza vale, siempre de la misma manera. Pero para estandarizar yo necesito saber la varianza o la definición estándar, ¿cierto? Y la media del cuestión. Profe, borró la probabilidad. Sí, la borré porque no era tan obvia como la otra. Entonces voy a hacer lo mismo que hice antes, eso sí. ¿Ya? Voy a multiplicar el intervalo por menos 1. Entonces me queda menos LI mayor o igual a menos P mayor a menos LS, ¿cierto? Aproximadamente 1 menos alfa. Después me queda P, la probabilidad, voy a sumar P gorro, entonces me queda P gorro menos LI mayor o igual a P menos P gorro menos P mayor que P gorro menos LN. ¿Sí? Ahora voy a dividir, ¿sí? Por P1 menos P raíz de N. Entonces voy a hacer P, profe, ¿sí? Dime. disculpe lo burro, pero ¿por qué cambiamos el S por el N? ¿Por qué cambiamos el S por un qué? Ah, Por un no. N. El... No, aquí me equivoqué. Ya, ojo acá. Ah, Es que aquí tengo que hacer varias cosas, varias cosas. ¿Por qué? Antes de eso, voy ya, yo quiero dejar eso de esa manera, pero fíjense que aquí, a diferencia del otro estimador, porque la otra vez tenía x barra menos mu dividido en sigma raíz de n. Entonces el mu que quería dejar solo estaba solo ahí. Ahora, el p ya no está solo en una parte, el p está ahí, está aquí, está aquí. ¿Sí? sí, sí. ¿Sí? Ok, entonces eso hace que sea más difícil. ¿Sí? Eso hace que sea más difícil hacer la factorización que había hecho antes. ¿Ya? Pero se puede hacer. Déjenme verla bien aquí, cómo la hago que sea fácil. Eh,
mirando para ver que sea fácil hacerla. Ya, no lo voy a hacer porque no se me ocurre una manera fácil sin demorarme 20 minutos. ¿Ya? Pero se entiende que lo que quiero hacer es lo mismo que antes. Quiero llegar a que aquí adentro me va a quedar menos z alfa medios mayor o igual a p gorro menos p dividido a raíz de p menos p por 1 menos p, ¿sí? Dividido en n. Menor a z alfa medios. Y, sí. Y esto va a ser aproximadamente 1 menos alfa. ¿Ya? Esto de acá lo voy a subir a Discord. ¿Ya? Voy a subir ese desarrollo a Discord porque no sé cómo hacerlo rápido sin que me tome mucho tiempo. Porque este es distinto al anterior, no es tan fácil porque, como les decía, el P aparece en distintos lugares. ¿Ya? Entonces me va a quedar que LI, que es el límite inferior, y aquí van a tener que confiar nomás, ¿sí? Que LI va a ser P gorro, que P gorro es X partido en N, ¿cierto? Más Z alfa partido en 2 al cuadrado, dividido en 2N, ¿cierto? Menos Z alfa medios, por la raíz de P gorro, Q gorro, y Q gorro es 1 menos P gorro, evidentemente, partido en N, más Z alfa medios al cuadrado dividido en 4N cuadrado. ¿Ya? Todo esto dividido en 1 más Z alfa medios al cuadrado, ¿sí? Y todo esto dividido en N. ¿Ya? Ese es el límite inferior. Y el límite superior es el mismo, así que lo voy a copiar. Profe, Dime. dentro de la raíz está dividido por 4n cuadrado, ¿cierto? Sí, 4 por n cuadrado. Y este va a ser el mismo, el límite superior. Pero acá cambia por un más. Pero es exactamente el mismo. ¿Ya? El desarrollo de esto lo voy a subir al Discord porque en verdad es muy largo y me va a tomar toda la clase y no es lo que quiero. ¿Sí? Algunas cosas importantes acá. El n, si el n es muy grande, n cuadrado, si el n es muy grande, ¿qué pasa con este término? Va a ser mucho más grande. O sea, Hace no, al cero. final se hace chico. Se va a hacer muy chico, porque si el n, ya pensemos en un n 1000, al cuadrado queda más grande todavía. Y si un número lo divido por eso, va a ser muy, muy pequeño. ¿Ya? Va a pasar lo mismo con eso, y va a pasar lo mismo con estos de acá. ¿Sí? Va a pasar exactamente lo mismo. Porque si el n... Se va a decir que... Dime. No, ¿va a hacer que tiendan a cero o no? Va a hacer que todos esos tiendan a cero. Va a hacer que ese tienda a cero, que este tienda a cero también. ¿Sí? Entonces, si el n es muy grande, ¿sí? Muy grande, no 30, evidentemente, porque el 30 al cuadrado me da 900 y 1 partido en 900 no es tan grande, ¿ya? Pero si el n es muy grande, lo voy a escribir así,
muy grande, como n muy, muy grande, o sea, mayor a 30, como mayor a 30. ¿Sí? Y entonces el límite inferior va a ser aproximadamente P gorro más, ¿y cuáles van a ser los únicos términos que se salvan? Sería el menos Z medio, Z alfa medio. Sería menos, porque este tiende a 0 y este tiende a 0, después los voy a borrar, pero este tiende a 0, ¿cierto? Este tiende a 0 y este tiende a 0, o sea que se salva esto. ¿Sí? Sí, sí. Entonces, lo único que se salva va a ser menos Z alfa medio, la raíz de P gorro, Q gorro dividido en N. ¿Sí? Y el límite superior, lo único que se va a salvar va a ser P gorro más Z alfa medios, raíz de P gorro, Q gorro partido en N. Eso solo cuando el N es muy grande, estoy hablando muy, muy grande, si no 30, 100, 1000, 1.000.000. Profe, pero por lo general se supone que lo vamos a usar así porque se supone que esto es para muestras grandes, ¿no? Esto es para muestras grandes. ¿Por qué? ¿En qué parte estoy usando? En varias partes que es de muestras grandes. ¿Ya? Estoy usando que es de muestras grandes. Déjenme borrar esto para que se entienda. ¿Ya? Estoy usando de muestras grandes en varias partes porque en algún momento he dicho qué distribución tiene la muestra. No. No, ¿cierto? Y como no estoy hablando de distribución, ya asumí que el n era grande, porque cuando no tengo la distribución y el n es grande, asumo que se comporta normal. ¿Sí? Y además ahora estoy asumiendo que el n es grande. Entonces yo podría calcular el intervalo de confianza de esta manera en vez de la otra manera tan grande. ¿Ya? Perfectamente y sin ningún problema. ¿Vamos bien hasta acá? Sí, profe. Ya. Vamos a volver entonces, vamos a hacer un ejercicio para ir terminando. Voy a hacer el ejemplo que sale en el libro. Tengo alergia a la primavera terrible. Por eso estoy como tan congestionada. No tengo como. Ya. Voy a agregar una hoja. Y vamos a comenzar. Dice, el artículo Repatriability and Reproducibility for Pass-Fail reportó que en N igual a 48 ensayos de laboratorio, 16 dieron por resultado la ignición de un tipo particular de sustrato por un cigarrillo encendido. CAP la proporción a largo plazo de tales ensayos que producirán ignición. Una estimación puntual de P es P gorro, que sería evidentemente las veces que dio positivo, ¿cierto? Dividido en el total. Un intervalo de confianza para P con un nivel de confianza del 95% debiera ser. Entonces voy con los datos primero. Datos. Sé que P gorro es 0.33. ¿Cuánto vale Q gorro? Uno menos. 1 menos 33. ¿Sí? Bueno, siempre vamos a trabajar con 3 decimales, dijimos. Entonces, P gorro es 1 menos 0.33. Lo voy a hacer en la calculadora, pero eso debería darme 1 menos 0.33, 0.667. Perfecto. El N vale 48. No es grande,
Ese n es grande, pero no es tan grande como para eliminar todo el resto. ¿Ya? ¿Qué más necesito? Voy a copiar mi fórmula de intervalo de confianza, voy a copiar las fórmulas que tengo acá. ¿Sí? Voy a copiar una sola ¿Profe? porque sé que lo único que cambia es el signo. Dime. Entonces, para dejarlo como claro, un n grande, grande sería como del 100 para arriba. No sé. Yo diría. Pero eso todavía hay como 500 papers que dicen cuándo un n es grande. Lo acá lo vamos a dejar como del 100 para arriba, ¿sí? Ya, Yo creo. vale. Y que 100 al cuadrado es 1000, uno partido en 1000, ¿cuánto es? Ya, sí, de 100 para arriba. Dejémoslo de 100 para arriba acá. ¿Ya? Esa es la fórmula. Entonces ya tengo el pegorro, me falta el alfa. ¿Cuánto vale alfa? Porque ya sé que acá Lo mismo que tengo el tú, N. ¿no? 5. No, vale 5, 0, 5, 0, 5. 0.05. Entonces, alfa medio vale 0.025. Y ahí creo que tengo todos los datos, ¿no? Porque tengo el Z alfa medio, el P, el Q gorro, el N y estamos. Entonces, LI va a ser igual a 0.33 más Z alfa medios. Ese me falta porque tengo alfa medio, entonces voy a calcular Z alfa medios. Z alfa medio en R se calcula como Q norm de 0.025 de media 0 y desviación estándar 1. Y si no me equivoco, da 1.96. ¿Sí? Ese debería ser. Es famoso, eso sí, con ese porcentaje. ¿Ya? Entonces, LI va a ser igual a P gorro, que es 0.33, más 1.96, y ahora simplemente reemplazo al cuadrado, dividido en 2 por 48, menos 1.96, raíz de 0.33 por 0.67, dividido en 48, más 1.96 al cuadrado, dividido en 4 por 48 al cuadrado, dividido en 1 más 1.96 al cuadrado, dividido en 48. Este está hecho en el libro, así que yo sé que da 0.2217. ¿Ya? Ahora, si lo aproximo, debería dar que LI es aproximadamente, dijimos 0.33 menos 1.96 por la raíz de 0.33 por 0.667 dividido en 48. O sea que eso es, lo voy a calcular en mi calculadora, 0.123 menos 1.96 por la raíz de 0.33 por 0.7 dividido en 48. 0.199. Igual es harta la diferencia, ¿ven? Porque el n era 48 nomás, entonces la diferencia igual es harta. Es un decimal completo, no es como que sean iguales, ¿sí? Uno es el total y el otro el aproximado. ¿Ya? Ok, hasta acá dejamos entonces los contenidos del control. ¿Ya? Sería para el control. Y saque el lápiz para que después no me pregunte cuál es el temario. Ahora sí.
Ay, perdón. Sí, el comando da negativo. Da negativo acá. El Z alfa medios, gracias, da negativo. ¿Sí? Entonces aquí el límite inferior es con el más y el límite superior es con el menos. ¿Ya? Gracias, Diego. Ese es con el más. ¿Sí? Yo igual a veces lo hago con... ¿sí? Profe, me enredé. El Z positivo era para el LI, ¿cierto? Sí, el positivo aquí lo voy a cambiar acá al tiro porque el Z alfa medio es positivo. Entonces es negativo. Entonces es con el positivo y este es con el negativo. ¿Sí? Y en todos. Acá también, pues el que se queda con el negativo es el de límite superior y el que se queda con el positivo, el otro. Ya, entonces, los contenidos del control del próximo jueves son estimación puntual por método de los momentos, estimación puntual por máxima verosimilitud, intervalos de confianza en general, intervalos de confianza para la media de una población cuando conozco y cuando no conozco la desviación estándar o la varianza, como quieran decir, y intervalos de confianza para la proporción. En términos del libro guía, deberían ustedes poder realizar todos los ejercicios, les voy a dar las secciones, ¿ya? Todos los ejercicios de la sección del libro guía, que ya todos lo conocen, déjenme buscarlo, ya. Deberían ser todos los ejercicios del capítulo 6.2. Todos esos ejercicios de estimación de momento y máxima verosimilitud. ¿Ya? Más todos los ejercicios del 7.1, 7.2. Profe, ¿puede repetir eso? Lo último que dijo. Ya, del 6, son todos los ejercicios entre el capítulo del libro guía, 6.2, 7.1, 7.2. Gracias. ¿Ya? ¿Qué sería? Vuelvo a repetir. Estimación puntual por el método de los momentos y máxima verosimilitud. Intervalos de confianza en general, intervalos de confianza para la media, ya sea conozcan o no conozcan la varianza, más intervalos de confianza para la proporción. Son todos los ejercicios del 6.2, 7.1, 7.2. ¿Sí? Y la clase del martes vamos a hacer ejercicios y por ahora el laboratorio evaluado es la próxima semana también. Martes y jueves, hasta el momento. ¿Ya? ¿No lo puedo cambiar, profesora? No, parece que no, pero no le he preguntado a la Laura. Y les voy a confirmar hoy día, no, hoy día ya no alcanzo, pero mañana les voy a confirmar la fecha de entrega del proyecto, pero deberían estar preparándose para que el proyecto se entregue en 2 semanas, ¿sí? Como la quincena de octubre. Les voy a confirmar esa fecha. Ya, que estén súper, nos vemos entonces el martes. Chao, chao. Chao, profe, que esté bien. Chao, Cuídese. profe.